El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito una carta a la militancia del PSOE que ha compartido también a través de las redes sociales, en las que dice compartir el sentimiento de dolor, indignación y una mezcla de desconcierto y de tristeza tras los últimos casos de corrupción en el Gobierno que afectan, ya lo sabe, a los dos últimos secretarios de organización del partido, a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos. En la misiva, Sánchez dice que ningún partido está a salvo de la infamia de la corrupción y señala directamente a los partidos de la oposición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida hablamos de esta nueva carta de Pedro Sánchez. Hoy hemos recogido aquí en La Rioja reacciones a la comparecencia de ayer del presidente. El presidente del Gobierno de La Rioja ha insistido en que quien está manchado por la corrupción no puede gobernar. Y hoy el Partido Socialista en nuestra comunidad ha avalado la contundencia de Sánchez. Mientras unos protegen a corruptos, dicen, nuestro partido actúa. Escuchen. Y quien está manchado por la corrupción no puede gobernar ni ejercer ningún cargo público. Pero los audios y todo lo que conocemos del informe de la UCO, yo creo que escandaliza a cualquier ciudadano honrado y normal. Es indignante, no se puede aceptar. Veremos la depuración de consecuencias, pero desde luego ha salpicado durante muchos años a la adjudicación de obras públicas. Supone un impacto tremendo, nos parece terrible, nos parece repugnante el haber tenido, ¿no?, dentro de nuestras filas una situación de estas características y bueno, pues entendemos que lo que hay que hacer es actuar con toda la contundencia posible. Bueno, y en el Ecuador de su legislatura, el Gobierno en el Ayuntamiento de Logroño ha hecho balance de los hitos conseguidos y también de los retos marcados para los próximos años. El alcalde Conrado Escobar ha puesto el foco en la vivienda, ha destacado actuaciones como el desbloqueo del sector Ramblasque y ha anunciado 35 viviendas protegidas en la parcela de Bosonit. Estamos cerrando una colaboración con el Gobierno de La Rioja para que esa parcela se destine a vivienda protegida. Ya veremos en qué modalidad, si alquiler o en propiedad. Y eso va a suponer pues aproximadamente 35 viviendas protegidas en la parcela. Bueno, pues enseguida hablamos de todo ello en la tertulia, pero antes vamos a hacer referencia aquí en Punto de Encuentro a estas horas a un aniversario. Nos vamos hasta la ESDIR. Nos encontramos en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Logroño, un edificio que cumple nada más y nada menos que 100 años desde su inauguración en 1925. Fue concebido para la enseñanza del arte y sigue cumpliendo esa función y lo hace a través de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Hoy vamos a recorrer su interior, lo vamos a hacer de la mano de su directora, de Mónica Yoldi. Con ella vamos a hablar de su pasado, de su presente y también de su futuro. Vamos a ir dentro de este edificio para que vean donde convive el diseño con la historia y donde en cada rincón se respira creatividad. Vamos a ello. Mónica Yoldi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué significa este edificio en el que nos encontramos, 100 años de historia? ¿Qué supone para ti ser ahora mismo la directora de una escuela de diseño que, como hemos dicho al principio del programa, pues sigue manteniendo esa esencia, ¿no?, del enseñar el arte desde hace 100 años hasta aquí? Arte y diseño, la verdad que supone una responsabilidad tremenda porque, bueno, como dices, es un edificio centenario con mucha historia, desde siempre dedicado a la enseñanza del arte y el diseño, con una breve interrupción en la guerra civil, que fue cárcel y hospital. Pero bueno, el sentido del edificio es el arte y el diseño.
Es un honor estar aquí entre estas paredes y bueno, pues poder ahora mismo trabajar y formar parte de esta familia tan grande que es la ESDIR y tan acogedora, porque además aquí pues hay un claustro de profesorado estupendo que trabaja de manera muy profesional, un alumnado fantástico, muy vocacional, al que le gustan en general muchísimo los estudios que aquí impartimos y bueno, pues la verdad que recordar y hacer ese recorrido de los 100 años que ha supuesto el edificio, que no la institución, que es un poquito anterior, pues va a ser algo yo creo que muy interesante y muy bonito y a nivel personal pues muy emocionante, la verdad. ¿Qué destacarías como más emblemático del edificio en estos momentos? Tiene una presencia muy fuerte, es un edificio como sabéis, de 1925. Quizá el revestimiento de ladrillo y un poco la decoración exterior, ¿no?, lo hacen muy particular, las cerámicas también, esta escalinata fantástica que nos acoge. Luego ha habido varias intervenciones, en concreto, por ejemplo, pues el Salón de Actos y Biblioteca de nuestro compañero Javier Dulín, arquitecto y profesor y jefe del Departamento de Diseño de Interiores ahora mismo, que también son puntos que a mí personalmente me gustan mucho. ¿Qué es lo que más te une a la ESDIR? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé si fuiste alumna. No, ¿Cómo llegaste hasta aquí? Entré en el 2001 como interina de la especialidad de medios informáticos, luego pude dar el salto a la especialidad del diseño gráfico también como interina, después saqué la plaza por oposición en diseño gráfico y me quedé. Y bueno, pues hubo de 2017 a 2021 fui directora y el año pasado, bueno, este curso volví otra vez como directora. Entonces, bueno, para mí la ESDIR es una parte muy importante de mi vida profesional, por supuesto, y personal también, porque aquí tengo grandes amigos. ¿Cómo crees que influye el entorno arquitectónico en los alumnos y en la manera de trabajar? Pues de manera muy evidente, porque es un entorno muy inspirador y el alumnado, los estudiantes lo dicen y nosotros también, ¿no? Cuando visitas la escuela tiene un programa Erasmus muy potente y visitamos muchas escuelas y nos visitan escuelas de otras instituciones. Este edificio tiene algo, está además muy bien conservado y bueno, pues es pues muy inspirador para trabajar en él. Tiene espacios muy agradables, por ejemplo, la galería principal, el pasillo principal con la gipsoteca. Muchas veces el profesorado que imparte asignaturas relacionadas con dibujo pues están dibujando las esculturas que tenemos, los entornos que nos acompañan en las aulas. Pues la verdad que es un lujo trabajar en un edificio como este. ¿Qué titulaciones tiene la ESDIR? Ahora mismo ofrecemos 4 grados, grado en diseño de interiores, grado en diseño de moda, grado en diseño de producto y grado en diseño gráfico. Es como si estuvieran en la universidad. Y además tenemos 3 másteres: el máster en diseño integral de packaging para la industria alimentaria y vitivinícola, el máster en diseño e innovación de calzado y el máster en espacios expositivos y comerciales para la moda. Como ves, los 2 primeros másteres muy especializados y con mucho que ver con el tejido empresarial de aquí, packaging para vino y alimentaria y calzado, el segundo máster. El otro es un poco más más libre, digamos, aunque no por ello menos interesante. La verdad es que los 3 tienen una muy buena trayectoria y muy buena acogida entre el alumnado y muy buenas salidas profesionales también. ¿Qué diferencia la ESDIR de otras universidades españolas? Bueno, la ESDIR apostó en 2010 por quedarse únicamente con los estudios superiores, con los grados y los másteres, aunque los másteres llegan un poquito más tarde. Entonces, para lo bueno y para lo malo, eso es una cosa que nos define, ¿no? Porque somos exclusivamente escuela superior de diseño. Es una de las pocas escuelas también en España que ofertan los 4 grados, las 4 especialidades, y una de las pocas con el tamaño que tenemos que tiene 3 másteres, todo oficial, por supuesto, y todo, de hecho nuestros alumnos de grado pueden continuar con estudios de máster y los que terminan, los egresados y egresadas de máster pueden continuar estudios de doctorado en la universidad.
Antes lo has comentado, pero a lo mejor nos puedes ampliar. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué nivel de empleabilidad tienen los alumnos que terminan aquí sus estudios? En general alto. También hay casuísticas personales que pues a veces no les llevan al ámbito del diseño o de la creación, pero normalmente tenemos por el alumnado que los egresados y egresadas que luego vuelven a la escuela a contarnos, el índice de empleabilidad es alto. Y háblanos de esos alumnos, ¿de dónde provienen? ¿Tenemos muchos alumnos fuera de La Rioja? Pues sí, porque como para entrar en la universidad, lo mismo que para entrar en la universidad es obligatoria la PAU, en las escuelas superiores de diseño es obligatoria la prueba de acceso. Entonces es una prueba de acceso que no implica que tengan que ser alumnado mayoritariamente riojano. Y de hecho no lo es, hay alumnado de toda la geografía española y además tenemos alumnado Erasmus, que es alumnado no solamente del espacio Schengen europeo, sino que también viene de China, de Sudáfrica, de Argentina, de Japón. O sea que tenemos también mucha interculturalidad, que eso es muy interesante. Bueno, este año además el Gobierno de La Rioja ha ofrecido unas ayudas, ¿no?, para ese primer curso de la escuela. ¿Cómo va a afectar esto? ¿Qué pensáis? Pues creemos que es una medida estupenda, que agradecemos muchísimo al Gobierno de La Rioja que nos haya incluido en esa medida y bueno, pues por supuesto va a facilitar que aquellos estudiantes riojanos que cumplan una serie de requisitos puedan tener la matrícula del primer año gratuita, y nos parece que facilita mucho la vida de los estudiantes ahora, que bueno, pues muchas veces en sus inicios pues no es fácil económicamente. Mónica, no sé si nos puedes contar o se sabe algún alumno que haya pasado por esta escuela, que haya llegado a ser famoso, entre comillas, dentro del diseño o el arte. Bueno, hay muchos y muchas, y no me voy a quedar con un nombre, incluso no sé si te lo voy a dar, porque hay gente que ha triunfado en diseño gráfico, en diseño de moda, en diseño de producto, diseño de interiores, en los másteres. Bueno, pues no sé, por ejemplo, ahora mismo tenemos una egresada del máster en diseño de packaging para la industria alimentaria y vitivinícola, Laura Ramos, que ha ganado pues más de 17 premios, por ejemplo. Bueno, pues hay un montón de estudiantes que están haciendo cosas muy interesantes. De hecho, siempre que se hacen pues cuestiones artísticas o de diseño, no solamente el Logroño, sino fuera, siempre, pues muchas veces hay estudiantes o titulados y tituladas de la SDIR, y eso es un honor. Es el mejor regalo para nosotros. ¿Y qué tipo de profesorado ha venido? O a la hora de organizar también diferentes jornadas sí que participáis y tiráis de gente de renombre, ¿no? Sí, la escuela es un centro muy activo, organizamos un montón de conferencias, de talleres, de ciclos, de actividades, y siempre pues tratamos de traer a gente que aporta cuestiones profesionales, artísticas, de diseño, que puedan mejorar la formación de nuestro alumnado, gente de muchísimo renombre, de muchísimo prestigio, y también gente novel que sea pues gente que tenga pues cuestiones muy punteras que aportar. Pero bueno, pues por ejemplo, no sé, Alberto García Lís, ukelele, Foncuberta, en el campo de la fotografía, por ejemplo. Bueno, en el campo del diseño, pues desde Mariscal, Peret, bueno, muchísima gente. Nani Marquina, bueno, la lista es interminable, tenemos una lista muy grande, bueno, Paula Scher, que es una de las diseñadoras gráficas más importantes del mundo, vino desde Nueva York y estuvo aquí una semana con nosotros. Muchas escuelas pues siempre nos preguntan, ¿cómo la conseguisteis? Bueno, pues le llamamos y quiso venir. Y bueno, uno de los atractivos fue La Rioja, por supuesto. Durante años las artes se han considerado materias complementarias. ¿Crees que ya están al mismo nivel que disciplinas como por ejemplo las matemáticas o la ciencia? Creo que sí, en concreto el diseño, que es lo que aquí impartimos, bueno, diseño es todo, ¿no? Es lo que llevamos, donde nos sentamos, el espacio que nos acoge, es algo fundamental, y la creatividad creo que ahora mismo está, bueno, que es una materia, yo diría que transversal en cualquier disciplina, y aquí pues más. No sé si vais a hacer algo por estos 100 años o se está pensando en celebrarlo, bueno,
100 por todo años lo es alto. por todo lo alto. No sé si nos puedes adelantar algo. Bueno, pues os adelanto que estamos preparando una exposición conmemorativa de los 100 años y que va a haber un ciclo de conferencias y alguna actividad más, y esperamos tener una sorpresa que se desvelará en su momento, pero bueno, sí que lo estamos preparando y te diré que la comunidad educativa totalmente implicada en este centenario y muy ilusionada. ¿Hay algún sitio del edificio que te siga sorprendiendo día a día o que digas, pues cada vez que lo veo más bonito? La entrada, los jardines, sí. El otro día tuvimos el acto de graduación y bueno, pues la verdad que es un sitio estupendo, muy fotográfico, muy instagrameable, como decimos ahora, también. La galería de arriba, el pasillo, es genial. Ahora que dices eso, hablas de las redes sociales, me imagino que eso habrá influido muchísimo, ¿no? A la hora del diseño habrá cambiado absolutamente todo, ¿no? Sí, Aquí bueno, tenéis que estar actualizándolos constantemente. Totalmente, las redes sociales, bueno, y por supuesto ahora todo el tema de la inteligencia artificial y sobre todo la IA generativa. Estamos ahora, el profesorado está haciendo un gran esfuerzo por ponerse al día, porque debo decir que el profesorado que trabaja aquí en general es, pues bueno, muy implicado, muy profesional y por supuesto está ahora mismo preparándose para dar lo mejor de sí y la formación más actualizada al estudiantado que se matricule en nuestra escuela. ¿Se puede saber cuándo va a ser esa gran celebración? Octubre. Cercana, sí, es octubre, porque el edificio se inauguró en octubre y será en octubre. Pues Mónica Yoldi, muchísimas gracias por acercarnos, dejarnos estar aquí en tu casa, en esta escuela que impresiona. Hemos podido ver cada uno de los rincones, a cada cual más bonito, como dices, y lo hemos dicho al principio también. Yo creo que en cada rincón, ¿no?, del edificio se respira creatividad y se vive, ¿no?, aquí de una forma especial. Gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y bueno, estaremos presentes en esa celebración. Os invitaremos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la publicidad y vamos a saludar ya a Ángel Íñiguez. ¿Cómo estás? Buenas noches, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está con nosotros también Vicente Urquía. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bien. Está con nosotros también Óscar Eguizabal. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Calurosas noches, ¿no?, que vamos teniendo, tardes, noches y días que nos quedan por delante muy calurosos, calientes, como podríamos decir, está la política. Tenemos nueva carta de Pedro Sánchez, esta ya es la tercera carta, en este caso es a los militantes socialistas, ahí la estamos viendo, ha escrito esa carta a la militancia que ha compartido también, lo ha hecho a través de las redes sociales, en la que dice compartir el sentimiento de dolor, de indignación y una mezcla de desconcierto y de tristeza tras esos casos de corrupción en el gobierno que afectan a los dos últimos secretarios de organización del partido, a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos. En la misiva, Sánchez dice que ningún partido está a salvo de la infamia de la corrupción y ha señalado directamente a los partidos de la oposición. Bueno, pues planteo a la mesa nueva carta del presidente, de Pedro Sánchez, en este caso como secretario general del partido. Ángel, empiezo contigo. ¿Va a ser así siempre? Parece que siempre tiene la necesidad de escribir una carta. Pues sí, parece que se ha acostumbrado a que la rendición de cuentas, en lugar de hacerla en el Parlamento, aunque ha anunciado que el 9 va a hacer una comparecencia extraordinaria para hablar del asunto de la corrupción que afecta al PSOE en sede parlamentaria, y en lugar de, en las ruedas de prensa que se convocan a tal efecto y en las que los periodistas pueden hacer preguntas incisivas, en lugar de, por tanto, dar las respuestas en los cauces y con los formatos que corresponden, lo hace parapetado, ¿no?, detrás de un perfil de redes sociales y a través de un mensaje al que nadie le puede replicar. La verdad que luego lo podemos comentar, pero más allá de todo lo que se ha dicho sobre la corrupción, que yo creo que
poco podemos aportar porque ha habido 1000 opiniones domésticas, 1000 opiniones también públicas acerca de lo que significa la corrupción del Partido Socialista, del Gobierno, para las instituciones y para el conjunto de la sociedad. También la manera en la que se han lanzado los mensajes todavía me parece más corrupta, porque es que lo que pretenden es tergiversar la responsabilidad de quién es el autor de esa corrupción. Es decir, está claro que hay 2 personas corruptas dentro del Partido Socialista, o de momento eso parece que apunta de forma presunta a los informes de la UCO. Pero es que en el momento en el que una organización tiene personas corruptas integradas en sus filas, la organización también pasa a ser corrupta, porque las personas determinan cómo es una organización. Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que todos los militantes, todos los miembros, todos los cargos públicos del Partido Socialista sean corruptos, en absoluto. Quiero decir, el estándar de responsabilidad no se agota con pedir una serie de responsabilidades a 2 personas concretas, sino al conjunto del entramado organizativo. Y en ese sentido, vamos, desde luego todo lo que ha anunciado el presidente del Gobierno se queda no corto, sino cortísimo. Por lo tanto, no sé, yo pienso que esto simplemente continúa cavando una tumba más en la degradación democrática que sufre nuestro país y que no sé dónde terminará, porque realmente los mensajes no permiten alumbrar ningún tipo de esperanza en ese sentido. Me voy a preguntar al militante del Partido Socialista, Vicente Urquía. Perdóname que no te preguntaba a ti el primero, el mayor interesado. Tiene mucho valor viniendo ya aquí, hay que reconocérselo porque no es nada fácil. No, pero a mí me preocupa que se diga degradación democrática con esa tranquilidad, pero sin aportar ninguna prueba. ¿En qué hay una degradación democrática? Es decir, hay un gobierno legítimo, elegido por un Congreso de Diputados con 3 votos más de la mayoría absoluta en aquel momento. Hay instrumentos democráticos para que ese gobierno, la oposición no quiere que continúe, los puede ejercer, como es la moción de censura. El presidente del Parlamento, el presidente del Gobierno se ha presentado 2 veces en 2 ruedas de prensa en 4 días con preguntas de los medios de comunicación, con preguntas los 2 días. Y el día 9 comparece en el Parlamento. Es decir, podrá gustarnos si en vez del 9 tenía que ser antes, pero lo va a hacer. Es decir, no huye el Parlamento, hace 2 ruedas de prensa con preguntas, informa, toma decisiones. Las 2 personas implicadas están fuera del Partido Socialista, uno expulsado y otro salvo de baja, uno ha dejado el acta, el otro no. Pero el partido como tal ha tomado sus decisiones. Entonces yo creo que, en primer lugar, es decir, lo que quede claro para que no estoy yendo, yo reconozco lo que ha habido. Es decir, yo no quiero echar balones fuera para nadie. Es decir, hay un problema que ha habido en el Partido Socialista de 2 secretarios de organización que al parecer, hay que esperar a que todo esto acabe judicialmente, pero al menos políticamente está claro que ha habido 2 actuaciones muy irregulares que además nos sonrojan a todos los socialistas y que el partido ha tomado decisiones. Por tanto, no hay que echar culpa a nadie. La culpa es, en este caso nuestra, como la ha podido pasar a otros partidos en otros momentos determinados. Porque no hay más que recordar y no quiero ir con el tú más, pero hay que tenerlo también todo su contexto. Y por lo tanto yo creo que el Partido Socialista, el presidente y el partido han reaccionado rápidamente, han tomado decisiones que corresponden tomar en este ámbito orgánico, porque no ha afectado al gobierno sino al partido. Y se han dado explicaciones, vía ruedas de prensa, con preguntas, vía Parlamento el día 9, y por tanto yo creo que antidemocrático no hay nada. Es decir, es que jugar con la palabra antidemocrático es muy peligroso, porque enseguida todo el mundo dice, no, que esto no es democrático. Bueno, a ver, democrático es todo lo que está contemplado dentro de la Constitución. Lo que no es democrático, por ejemplo, es intentar reventar el pleno del Congreso de los Diputados esta mañana, cuando empezar, por ejemplo, o no querer ir a un acto institucional porque va el presidente de gobierno. Eso sí que es antidemocrático, pero lo demás no. Cualquier acto de corrupción, sí. Enseguida le contestas, Óscar. Bueno, es que yo estoy un poco sorprendido. Vicente, el presidente de gobierno, llevaba 43 días sin comparecer y sin dejar que los medios de comunicación le hicieran preguntas. ¿Pero de qué estamos hablando? Que se ha dado una rueda de prensa, que se ha dicho 43 días. Yo creo que con eso ya te he contestado. Yo creo que la carta, en este caso, a sus afiliados, sus simpatizantes, pues es otra más. Yo, sinceramente, no me esperaba mucho más de Pedro Sánchez. No asume ninguna responsabilidad. Eso de decir que el caso está en el partido y que no afecta al gobierno, pues yo creo que es bastante osado, pero bastante osado. Es que hay 30.000 archivos, 30.000. O sea, es que acaban de salir, vamos, ni la punta del iceberg ha salido, con audios, con grabaciones, con aportaciones del propio Koldo, con grabaciones de la propia UCO, que la UCO hace 2 días era lo peor de lo peor. El miércoles 11 de junio, desde Moncloa se defendía a Santos Cerdán. Es que se le defendía el miércoles 11 de junio, un día antes de saltar el escándalo en la cadena SER.
Es que, bueno, yo creo que nos hemos acostumbrado a normalizar, que cada día haya una escandalera más grande y que la más grande tape a la del día anterior. No, oiga, no, es que esto es un caso de corrupción en toda regla. Y no estamos hablando de personas, como decía el presidente del gobierno y sus acólitos, porque todos repiten la misma letanía, todos dicen la misma estrategia. No, esto está en tal, esto está en cual. No, Santos Cerdán y el señor Ábalos eran los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, donde ha estado todas las mordidas y toda la corrupción, entre ellas la Ronda Sur de Logroño, con una mordida de 90.000 euros de un montante de 90 millones de euros, que estamos hablando, que viene del MIDMA, del Ministerio de Transportes. Entonces, yo creo que, pero sin paños calientes, hay que llamar a las cosas como son. Y me da igual la corrupción del Partido Socialista que la de los otros partidos, me da exactamente igual. Es que yo creo que no se corta con... Es un acto de transparencia, decía el presidente en su carta, pero si se van acumulando las causas judiciales, según va hablando, al día siguiente sale otro audio desmintiendo lo que dijo el día anterior. Tiene personas que a su alrededor, que ministros, se supone que ahora van a salir otros informes sobre Armengol y sobre el expresidente de Canarias también. Entonces, a mí me sorprende muchísimo también determinadas actuaciones y determinadas cosas, por no llamar las cosas como son. A mí es una decepción brutal y creo que esto lo tenemos que parar ya. De todas maneras, también hay que ver lo que va saliendo, qué garantía de seguridad tiene. Porque tú acabas de decir, ahora, hay una mordida en la Ronda Sur. Bueno, eso es lo que se dice en la grabación. En la grabación, sí. Está grabado. Pero bueno, pero habrá que esperar a que haya un juicio y a que el juez diga hechos probados. Claro, es que aquí también, a ver, yo no le quito valor al informe de la UCO, absoluto respeto a la UCO, cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el PSOE, y cuando los informes eran contra el PP, ahora son contra el PSOE. Yo respeto a la UCO. Pero en la conversación damos ya por hecho cosas que yo no sé al final definitivamente cuando se haga sentencia, si va a ser así o no va a ser así. Cuando ha sido contra otros no se ha tenido ninguna deferencia y no se les había juzgado. Pero tú lo dices con una rotundidad que yo no podría decirlo ni de él, ni de este caso, ni de otros casos. Para la responsabilidad política, para la responsabilidad política, sí, pero para la responsabilidad penal. Digamos presuntamente, o digamos en términos políticos. Claro, es que lo decimos de tal manera que parece que hay sentencia ya. No lo digo yo, que es que la rendición de los medios de comunicación y la propia UCO. Pero lo digo en general. Es que lo ha sacado el juez, que es que el informe Oscar, que no lo digo ya. El informe está avalado por un juez con 490 páginas. Es el informe de la UCO. Vamos a ver, que no hay una sentencia, vamos a ver, no hay un hecho probado todavía, que diga hechos probados, boom, no pero están. Que cuando ha habido otros hechos que no estaban probados de otros partidos, el Partido Socialista no le tembló la mano en decir que lo que le ha dado la gana. Habrá que decirlo presuntamente. La moción de censura el 18 fue con una sentencia definitiva. Pues es que a más. Con una sentencia, no fue con un informe de la OCU. Con una, no con 400 que hay ahora. Perdona, es que no hay 400 sentencias. Es que no hay sentencias, no, indicios. Bueno, pues ya estamos, pero por eso digo que tenemos que hablar un poquito con propiedad, de verdad. Es que si no al final... Bueno, habla tú con la propiedad que quieras, los demás hablaremos desde la libertad que tenemos. Yo creo que sobre todo la responsabilidad penal la van a dirimir los tribunales. Lo que está claro que hay una responsabilidad política gravísima. No, pero bueno. Lo cual no le quita gravedad, no le quita ninguna gravedad. Lo he dicho al principio, no le quito ninguna gravedad. Me parece gravísimo lo que ha pasado. Presuntamente han cometido unos delitos por los que de forma contundente y ya no presunta tienen que depurarse responsabilidad política. Además, yo también quiero apuntar en el sentido de lo que decía Óscar, quiero decir que evidentemente la corrupción se ha producido en virtud de afiliados o miembros de cargos públicos del PSOE, pero que estaban dentro del gobierno, porque al final la contratación pública, la licitación pública no la decide el PSOE, la decide el Ministerio. Entonces, esa separación que se está intentando establecer también me parece un poco precipitada. Y luego, yo cuando hablo de degradación democrática, lo digo en un sentido muy claro. Cuando en democracia se producen sucesos de este tipo, de una corrupción tan grave, y además, cuidado, yo no voy a entrar en ningún caso a hacer una comparación de casos de corrupción que hayan podido cometer unos partidos políticos u otros. ¿Por qué? Porque me da igual si son 60 millones, si son 20 millones, si son 2 votos que teóricamente, por lo que aparece en las grabaciones, pudieron defraudarse en unas primarias del PSOE, que si son 16.000 votos. Cada acto de corrupción cualitativamente destruye el sistema, lo menoscaba. Me da igual en términos económicos lo que implique. Eso evidentemente ya se objetiva en un procedimiento judicial, porque naturalmente hay que aplicar una serie de criterios de proporcionalidad. Pero a efectos de la responsabilidad política,
y de la responsabilidad ética, por tanto, es exactamente lo mismo robar 1.000 que robar 1 millón de euros. Entonces, me parece que establecer comparaciones de ese tipo lo único que hace es distraer el foco. Y cuando digo degradación democrática, como comentaba, es que lo que debería haber hecho el presidente es asumir responsabilidades en primera persona, porque él elige y tiene que vigilar a los cargos que elige. Y luego, por otro lado, lo que no tiene ningún sentido es que en lugar de asumir esas responsabilidades salga cargando contra los partidos de la oposición. No solo eso, diciendo, prácticamente estableciendo un chantaje, es decir, aceptemos la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno de España porque si no viene el PP y Vox. Pues yo no acepto el chantaje. No acepto el chantaje, porque yo lo que quiero es que haya un gobierno limpio, me da igual del signo que sea. Y este ha demostrado que no lo es. Bien, pero ahí vamos a ver, que haya un gobierno limpio estamos todos de acuerdo. Yo creo que no es un tema, aquí no hay ningún chantaje. Aquí lo que es, y además yo creo que el gobierno y el presidente lo que dicen, oye ustedes, nosotros estamos legitimados en seguir gobernando. Sí, no, por supuesto. Hace 2 años hubo una. Pero también si se convocaran elecciones estaría legitimado a gobernar PP y Vox, PP solo, Vox solo o quien fuera, me refiero. Por supuesto. Pero o Izquierda Unida, sí, pero el gobierno lleva año y medio más o menos, un poco más de año y medio gobernando. Y tiene su derecho a acabar la legislatura. Sí. Salvo que haya una moción de censura. Y eso es lo que creo que el presidente ha dicho. O dimitir o tomar responsabilidad de otro tipo. Pero bueno, si el presidente entiende que no hay motivo para la dimisión y él quiere acabar la legislatura, una legislatura por la que ha sido elegido democráticamente y con toda legitimidad, pues hoy es una decisión suya. Eso no lo la oposición que puede hacer también legítimamente y democráticamente hacer una moción de censura y si la ganan, pues lógicamente el presidente será otra persona. Y eso son las reglas democráticas que son así. Las hubo en el 18 cuando estaba Rajoy y era Pedro Sánchez candidato y las puede haber ahora si el señor Rajoy toma mañana la decisión de presentarse. Yo creo que eso nadie podrá criticar. Y luego, que mañana hay elecciones. Bueno, pues mañana hay elecciones y sale otro partido político y otra mayoría, pues lógicamente es tan democrático como la que hay ahora. Y habrá que respetarlo. Yo creo que eso no tiene más. Y no es un tema de chantaje. Yo creo que cada uno aquí defiende sus intereses. No, la manera en que lo plantea es chantaje. El gobierno defiende sus intereses en mantener la legislatura por una serie especialmente de principios políticos y de acción de gobierno, que quiere acabarla. Y tiene claro que quiere hacer lo que falta en la legislatura, y el Partido Popular lo que tiene es una intención desde el primer día, la ansiedad permanente de conseguir el gobierno, de conseguir el poder del gobierno. Bueno, pues cada uno tiene en su mando, uno gobierna y otro en oposición. Bueno, pues lo que hay, pero en todo caso no es peor uno que otro, cada uno hace su función dentro del régimen democrático. Legitimidad democrática la tiene toda porque ganó no ganó las elecciones, me refiero, pero conformó la mayoría parlamentaria que le permite sustentar al gobierno, ya veremos por cuánto tiempo, por otro lado. Pero la legitimidad moral, que es que no se puede separar la legitimidad democrática de la legitimidad moral, porque si no la democracia se convierte en un puro formalismo, el que tenga más votos. No, hay una serie de principios éticos que hay que procurar que se velen en la democracia y ahora mismo el gobierno, a mi juicio, se los está saltando todos. Yo, por hacer un apunte, todos los presidentes de gobierno de nuestro país han sido elegidos democráticamente, absolutamente todos. Ahora va a resultar que el único es Sánchez porque lleva gobernando 2 años. Por puntualizar un poco, le votan los diputados y sale elegido igual que los alcaldes, ¿no? Entonces, como el resto y los anteriores, al igual que fue legítima la moción de censura del 1 de junio de 2018. Totalmente. Y fue legítima. Se juntaron un montón de partidos y se echó al que estaba. Se echó por un caso de corrupción. Independientemente de que luego haya otros, que está igual de deleznable, exactamente igual, pero argumentar que no hay una sentencia en firme para todo lo que estamos viviendo, porque vivimos en el día de la tecnología, señores, el día de la tecnología, y a la vista está, este señor, el que dice el presidente que no lo conocía de nada, que lo dijo ayer, cuando se pegó 4 meses con él en un coche, es que tenemos que tragar con una cosa. Eso no ha dicho que no conocía de nada, perdona. Es que eso no lo ha dicho. Lo dijo ayer. No lo ha dicho. Ayer dijo no lo ha dicho, que no tenía relación con Koldo y no lo había tenido y que... con Koldo dijo que no tenía prácticamente relación. Que no lo conocía. Que sus asesores y se ha pegado 4 meses en un Peugeot con él. O sea, es que tenemos que tragar con unas cosas que son increíbles. Parece que se le olvida que echa toda la culpa a estas 2 personas, Ábalos y Cerdán, cuando los nombró él. Es que parece que los ha nombrado la ultraderecha. Parece que los ha nombrado ahora el señor Feijóo y el señor Santiago Abascal. Pero que es que los nombró... Oye, discúlpame, creo que Aznar tuvo 11 ministros imputados. 11 ministros imputados, Aznar. ¿Pero de qué estamos hablando ahora? ¿De Aznar? Ahora ¿no decías que no ibas a hablar de Litumás? ¿No decías que Litumás no lo ibas a utilizar? Si quieres, hablamos de Felipe González, el caso Malesa, Filesa, empezamos por el hermano de Guerra, seguimos así todo. Bueno, disculpa, que estaba yo en mi turno y yo, pues no os interrumpo. Entonces, lo último, ¿no? Sánchez no contesta
más que a las preguntas que le interesan. Y yo, de verdad, que yo creo que a día de hoy ya no es el vamos a quitar a Sánchez para poner a otro. De verdad que no. De verdad que no. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda los españoles para modificar la Constitución, para quitar los aforamientos. Se acabó esto de que haya cada X tiempo que haya un gobierno tramas de corrupción. No podemos continuar así. Hay que modificar la ley electoral. No puede ser que ahora dependamos de los chupópteros que tenemos alrededor, que están ahí en la cuerda floja, que unos se quieren hacer la foto. Podemos no quiere aparecer. La otra se hace la foto en Moncloa. Hoy aparecen los de Junts. No podemos vivir así. Y insisto, no va de que pongamos ahora al señor Feijóo con el señor Abascal o solo, que decía en la intervención de ayer, no puedo dejar el gobierno, es que lo apunté porque no puedo dejar el gobierno en manos de la ultraderecha, pero ¿quién te has creído que eres? ¿Que el gobierno es tuyo? Perdona, el gobierno es de los españoles. Y por último, y terminar, esta carta y todo lo que hace, con un victimismo, aquí las únicas víctimas que hay somos los españoles, que nos están robando por todos los sitios y no hacen más que subirnos los impuestos y jorobarnos a todos. Las únicas víctimas somos los españoles. Es que parece que encima la víctima es él. Sí, sí. No, señor, no es cierto. Hay dos, podríamos decir, dos maneras, es que dices, claro. Y luego la presentamos llegando a un nivel de demagogia, pero bueno, cualquiera te demagogia la tuya. No, claro. ¿Qué dices que no vas a utilizar en tu generalidades? No, pero lo que sí es nos roban a todos, que aquí los pobres casos de corrupción, y lo comentábamos el otro día en una de las tertulias. Y en lugar de adelantarse el momento en el que se exigen responsabilidades políticas, cada vez lo atrasamos más. Antes era cuando se investigaba. Luego pasó a ser la imputación. Claro. Luego le cambiaron el nombre y que fuera procesamiento. Ahora ya con la sentenciación. Y ya después, cuando sea la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No se espera ninguna sentencia. Pero es que no se espera ninguna sentencia. Se ha expulsado del partido. No, perdonad, es que cuando se va a hablar. Vamos a esperar, por favor. Pero se ha expulsado del partido a Ábalos. Se ha dado de baja Cerdán. 16 meses. Bueno, pues que por poco caduca el expediente. Se han tomado decisiones y sin esperar la vía judicial. Es que claro, es que me parece, claro, aquí hay conceptos muy demagógicos, absolutamente demagógicos. Es que la pluralidad en España, yo la defiendo. Yo defiendo la pluralidad en el Congreso de los Diputados, que haya pluralidad en España y que haya pues 5, 6, 7, 8 partidos que quieran los ciudadanos. Totalmente. Claro, ¿por qué no puede haber los partidos que tengan que haber en España? Bueno, totalmente. ¿No? Y que yo creo que es lo que hay. Y luego, en un momento determinado, el presidente ha dicho, oye, yo quiero continuar mi labor política. Y porque si hay elecciones, él puede pensar en estos momentos que puede haber un cambio electoral. Pero bueno, él tiene su legitimidad a agotar la legislatura. Como pasa, cada 4 años hay una legislatura. Igual al año hay partidos que ya, por lo que sea, están mal, o si hay una encuesta irían peor. Pero no se convocan por esas elecciones. Y luego lo que tiene que hacer el Partido Popular es respetar, me refería a eso en el sentido democrático del resultado electoral del presidente de gobierno, no a las elecciones que fueron las que fueron, sino el resultado electoral de que una mayoría pues consiguió al final armar un gobierno. Yo creo que eso es lo que hay que tener un poco, y lógicamente pues cuando corresponda el presidente convocará elecciones y lo que salga, y lógicamente pues será tan democrático como todo lo demás. De todas maneras, yo creo que lo que está viendo es una actitud de no dejarle respirar al presidente de gobierno ni un día desde el primer día que se inició la legislatura. Cuando es con una cuestión es con otra, y entonces hay una actitud permanente de boicoteo, y cuando no es con una cuestión es con otra, y cogemos la prensa de estos 2 años cuando ha sido con otros temas políticos que no tienen que ver nada con la corrupción y tienen que ver nada con ¿no? Entonces, el boicot se lo hace él mismo desde el momento en que primero tiene los casos de corrupción que tiene, en los que tiene una participación, un grado de responsabilidad importante, al menos de forma indirecta, y luego se lo hace el boicot él mismo cuando llega a forma una mayoría parlamentaria cuya capacidad legislativa, como se ha venido demostrando durante este año y medio, es reducida o nula. Con lo cual, cuando habla de desplegar nuestra acción política, nuestro programa de gobierno, si es que no se han aprobado leyes, no se han aprobado los presupuestos, los reales decretos que se han aprobado han sido escasos y con modificaciones puramente cosméticas. Quiero decir, yo creo que él tendría que hacer una reflexión también del punto en el que se encuentra la legislatura, porque no es sano ni siquiera para lo que representa el PSOE, lo que debería representar el PSOE, que es un partido sistémico. Yo creo que se está buscando un final de la segunda parte de la legislatura, pues llegar a acuerdos con el resto de los partidos políticos, fundamentalmente el presupuesto del Estado y de algunas leyes que están pendientes. Yo creo que es lo que se va a intentar. Otra cuestión, no tengo tan claro que si se da un resultado electoral, en el sentido que puede ser el contrario, la estabilidad del gobierno vaya a ser mejor que la que tenemos ahora. No, eso no tiene nada que ver. No, lo digo por si acaso. Pero eso no tiene nada que ver. Pero bueno, por lo menos será un gobierno que entre sin corrupción. Que viene la ultraderecha. Vamos a escuchar reacciones. El Partido Popular tiene
El Partido Popular tiene 30 casos todavía pendientes de sentencia. Vamos a escuchar al presidente del gobierno. Yo digo el hermano del presidente, el fiscal superior de justicia, es que hablamos de casos de... Un segundo. Yo lo miro todo. Un segundo, vamos a escuchar las reacciones de Gonzalo Capellán, que se mete muy pocas veces en política, ha hablado, y vamos a escuchar también a tu compañera Sara Orradré sobre la conferencia que dio ayer el presidente, a ver cuáles son sus opiniones. Y quien está manchado por la corrupción no puede gobernar ni ejercer ningún cargo público. Pero los audios y todo lo que conocemos del informe de la AUCO, yo creo que escandaliza a cualquier ciudadano honrado y normal. Es indignante, no se puede aceptar, veremos la depuración de consecuencias, pero desde luego ha salpicado durante muchos años a la adjudicación de obras públicas. Supone un impacto tremendo, nos parece terrible, nos parece repugnante el haber tenido, ¿no?, dentro de nuestras filas una situación de estas características y bueno, pues entendemos que lo que hay que hacer es actuar con toda la contundencia posible. Y vamos a escuchar también esta mañana en la Moncloa, en el Consejo de Ministros, la ronda de preguntas, luego han ido en torno a este tema. Vamos a escucharlo. Rafa. Pedro Sánchez vuelve a mandar un mensaje, hoy a través de una carta a los militantes. Lo que el jueves pasado eran mensajes de arrepentimiento, unos días después el presidente Sánchez sale al ataque contra PP y Vox y reitera en esa misiva los mensajes de su comparecencia de ayer. Estoy representando ahora mismo a millones de personas que no quieren una alternativa del PP con Abascal. Les reta a presentar una moción de censura. Tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Pero en el Partido Popular no recogen el guante. Hoy, una moción de censura es un balón de oxígeno al sanchismo. Mientras, el presidente se reúne con sus socios que, al contrario del mensaje de Sánchez, sigue habiendo corruptos y corruptores. Y aunque es probable que nunca desaparezcan del todo, desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero. No opinan lo mismo. No es verdad. La corrupción no es inevitable. Basta ya de cinismo. Cuando Sánchez dice que no existe la corrupción cero, miente. Ayer Yolanda Díaz no mencionó en su intervención ni a Santos ni a Ábalos y quiso poner el foco en los corruptores. Hablemos de los corruptores y que estos no puedan de ninguna manera formular ninguna contratación en ninguna administración pública. Hoy se reunía con Junts y mañana lo hará con sus socios de Esquerra. Bueno, y en ese caso, como decías, Esquerra que no quiere salir en la foto y el PNV que tampoco. Bueno, ¿qué os ha parecido un poco lo que hemos escuchado? Bueno, pues es más de lo mismo, insistir, la culpa es de otros. El jueves pedía disculpas, más de 8 veces pidió disculpas y ayer nombraba más de 24 veces al Partido Popular y Vox. Es que esto es insoportable. O sea, los giros, los cambios, los cambios de guión a la desesperada, con una chulería y una soberbia, que los ciudadanos estamos hasta arriba ya de que nos tomen por idiotas. Es que un discurso totalmente agresivo, incitando a la oposición a que presenten una moción de censura. ¡Ojo, cuidado! Ojo, cuidado, que el PNV aprobó unos presupuestos generales del Estado a Mariano Rajoy y a la semana siguiente lo echó en una moción de censura. O sea, no te pongas chulo, porque es que en política no puedes hacer estos vaivenes. Ya salía su secretaria unas horas antes diciendo lo mismo, porque como repiten todo, como loros, diciendo todos el mismo argumentario, todos lo mismo, a mí me pareció un discurso demasiado agresivo, insistiendo en el discurso de que viene la ultraderecha, no puedo dejar que el gobierno en manos de la ultraderecha. Pero ¿quién eres tú? Como si viene cualquier otro. Es que aquí puede gobernar uno, puede gobernar el otro, no solamente tú. Es que parece que el único que está legitimado para gobernar España es Pedro Sánchez, y no es cierto. Es que como esos 3 votos que le faltan algún día cambien o se abstengan o tal, se va en una moción de censura y no puedes, porque eso queda para la posteridad. Esas chulerías en política sobran, ¿eh? Y luego todos dicen no voy a dimitir. Acordaros de Rubiales, Esperanza Aguirre, por poner casos de todos los ámbitos. No voy a dimitir, no voy a dimitir. Y luego, yo no digo que vaya a dimitir, ojo, que no lo creo, que el presidente de gobierno vaya a dimitir. Creo que le van a obligar a dimitir
por las cosas que la UCO va a seguir sacando y además en breve. Y por terminar, vamos, antes el PSOE presumía de que era el único partido limpio con 670 millones en los ERES de Andalucía. Es que hace falta tener la cara más dura que el hormigón armado. No puede ser. Si tienes corrupción, la tienes. Y si tienes gente corrupta, lo tienes. Lo que hay que hacer es tomar medidas. La ley de contratos, hay que modificarla. No puede ser que haya organismos públicos donde se pone a gente y se manipulen las licitaciones para entregarlas a empresarios. Hay que poner más controles a las empresas para que no puedan ser adjudicatarias de obras públicas cuando ha habido corrupción. Y me da igual que cambien el CIF y sigan los mismos. Hay que cambiar la ley electoral. Y hay que hacer 2 vueltas ya. No podemos seguir así. Y que gobierne el que sea. Hay que modificar la Constitución. No puede ser que la política española esté salpicada de corruptelas cada 2 por 3 y cada cambio que hay de gobierno. Y me da igual que entre uno que entre el otro. No podemos seguir así. Y el que no se tome esto en serio, y los partidos, me da igual los que están en la oposición como los que están en el poder, ya deberían de haber iniciado que va a haber modificaciones y que se van a hacer cambios. Porque los ciudadanos no podemos soportar más estas corruptelas. Bueno, si quieres añadir algo, a mí me gustaría que hablásemos también de las empresas, ¿no? Las que se prestan. Yo únicamente, en tono de broma, Óscar, veo que tiene línea directa con la UCO, porque ya dices que va a haber más cosas. Entonces, bueno. No, yo no lo digo. Vicente, lee los periódicos. Sí, mira, a las 7 de la mañana lo he leído. Te lo he hecho en plan de broma. El mismo acceso a internet tienes tú que tengo yo. Plan de broma porque la línea directa con la UCO. Lo has dicho de tal manera que digo, tendrá línea directa. Yo la verdad que no. Yo lo digo, yo hablo siempre con mucha vehemencia, Vicente. Ya veo. Bien, pero es que por eso te decía que cuando hablabas yo creo que el presidente habló con mucha contundencia. Bueno. Contundencia. Chulería no, contundencia. Claro, cada uno tenemos una opinión diferente. Por supuesto. Y luego hay una cuestión que también hay que tener en cuenta. A ver, si la corrupción es un tema que también tiene que ver mucho no solamente con los papeles, con la legislación, sino tiene que ver con lo que es cada uno humanamente capaz de aceptar. La ética. La ética personal. Y tiene que ver mucho con la ética personal. Entonces, claro, es muy difícil que en todos los sitios todo el mundo sea ético totalmente. Porque yo, que tengo mucha experiencia ya, no solamente en política, sino de toda la vida, pues ha habido sitios donde, allí me lo decían, de una caja en la que estuve dentro del Consejo de Administración, que de vez en cuando aparecía alguno que se llevaba dinero. Bueno, pues había medidas, se cogía, se articulaba, y no era un tema legal de poner más leyes. Es decir, que no hay que cambiar la Constitución ni hay que cambiar la ley electoral para el tema de la corrupción. Lo que habrá que mejorar serán algunos controles posiblemente en el trámite administrativo, pero ahora mismo ya hay que decirlo claramente, las adjudicaciones de obra pública, y yo lo digo porque he sido director general de infraestructuras 4 años y sé cómo se hacía, pero es que yo no tengo ni idea de cómo se elaboraban, lo hacen los funcionarios. Cada funcionario dice, a ver, esta obra es la que yo entiendo que esta empresa tiene que llevarse esta obra en base a unos criterios técnicos, que lo hace el funcionario responsable de esa obra. Y ahí no tenemos para nada los políticos, absolutamente para nada. Y luego se abre un sobre económico y se suma la oferta económica, lo que salga, a la parte técnica. La parte técnica la elaboran los funcionarios con absoluta objetividad, entiendo yo, y de acuerdo con un pliego de condiciones y con un proyecto presentado. Y ahí no intervienen los políticos. Yo no sé, la UCO está investigando a ver qué es lo que se ha hecho o ha podido hacerse para ver cómo ha habido esas adjudicaciones. Yo espero que ahí se aclare, pero yo creo que ahora mismo la ley de contratos es absolutamente, ya se modificó en su momento, porque cuando hubo problemas, se modificó para intentar quitar la parte política de la parte adjudicataria. Además, en la mesa de contratación igual la preside un político, pero no hay más que todos son interventores, secretarios, funcionarios. Pero algo estará fallando, ¿no? Porque España no es uno de los países que más controles tienen a la hora de hacer estos trámites. A ver, es que la ley de contratación del sector público en buena medida es una transposición de una directiva europea. Quiero decir, o sea, aplicamos la legislación que aplican otros países de la Unión Europea. Pero claro, al final yo estoy por primera vez casi de acuerdo con lo que ha dicho Yolanda Díaz, que la corrupción no es inevitable, porque es que se están trasladando determinados mensajes, las personas fallan como siempre, es que España es un país de pícaros, o sea, al final uno se queda con la sensación de no, bueno, es que poca corrupción tenemos para la que encima deberíamos tener o nos merecemos, que me parece una cosa totalmente ridícula. No solo ridícula, es que encima es un mensaje pesimista, porque lo que te transmite es no podemos hacer nada para evitar que esto suceda. Sí se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer cosas.
Por ejemplo, una cosa que se debe poner el foco y que creo que en todos estos discursos últimamente se está poniendo un poco el foco, no es en la reacción cuando se detecta el caso de corrupción, sino en la prevención para que no se produzca el caso de corrupción. A mí me parece estupendo que cuando un partido político, una administración detecta a un corrupto, le sancione de la forma más virulenta posible. Pero, ¿por qué no lo has prevenido antes? Las personas te pueden engañar, en eso estoy totalmente de acuerdo con Vicente, pero te pueden engañar un grupo de personas instaladas dentro de tu organización en los mandos directivos de forma permanente durante 10 años. Pues entonces falla algo, o las personas, o quien las pone, o los mecanismos de selección de esa institución o organización. Entonces, yo insisto, lo de adelantemos los momentos a los cuales evaluamos la corrupción, porque es la única manera realmente de intentar mitigarla y llevarla al umbral mínimo posible. No existe corrupción cero en ningún país, esto es evidente. Eso sí. Y luego habrá que esperar de todas maneras a ver, cuando se hagan los hechos probados, las sentencias, cuál ha sido, digamos, un poco el modus operandus para hacer adjudicaciones, según lo que dicen, esas adjudicaciones que según parece no han sido correctas. Habrá que verlo, porque en ese transcurso tiene que haber también funcionarios que intervengan y que las empresas, como decía María. Y eso me parece grave también. Entonces, claro, digo porque, es decir, yo siempre lo digo, y no me meto con este caso con los funcionarios de Hombre Libre, que son... No, pero evidentemente... Pero para que haya una adjudicación irregular, tiene que haber un funcionario por medio. O puede estar solo un funcionario, pero un político, si no tiene un funcionario por medio que le arregle ese contrato o esa adjudicación y la tutele, no hay manera. Por lo tanto, yo creo que habrá que ver, en todo caso también se puede hacer alguna cosa que es igual en contratos grandes, pero pongámonos que haya una doble vuelta en las adjudicaciones, que haya un doble informe de adjudicación, por ejemplo. Pongámonos que se condena por prevaricación o cohecho tanto a los políticos como a los funcionarios cuando corresponda. ¿Por qué luego no se les puede repercutir la responsabilidad económica directa de lo que eso ha supuesto? Porque es que además la legislación lo permite, quiero decir. No, la legislación lo permite, la repercusión de la responsabilidad individual. Y entonces a lo mejor la gente se lo tomaba más en serio. Bueno, por haceros un apunte... habrá que esperar a ver cómo acaba todo esto. Si de algo he tenido y sé es de la ley de contratos. Me tocó implementarla en 2018, toda la sede electrónica, porque antes se hacía todo en papel. Ya se pusieron controles, Vicente, y muchos. Y doy fe que como presidente de una mesa de contratación es muy complicado, a no ser de que se le hagan los pliegos a determinadas empresas. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible que Acciona haya tantos indicios para que se le hayan adjudicado semejantes licitaciones? No estamos hablando de 300.000, 90 millones, 100 millones el puente del Centenario de Sevilla, 130 millones en las autovías de Murcia, 90 millones en la Ronda Sur, no sé cuántos en Navarra. Es que estamos hablando de una modificación que claro que tiene que haber gente detrás, y si está la UCO encima es porque indicios los hay y de sobra. Ya se pusieron controles, estáis en el gobierno, lleváis 7 años gobernando. Y me dices que no, mejor poner controles que modificar la Constitución. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer un parón y registrar bien lo que es este país y poner foco. No puede ser que tú te dejes de pagar un impuesto y luego vengan y te den con la porra y aquí un político lleve 10 años trincando y nadie se ha dado cuenta. No, yo no me di cuenta. Yo confiaba, yo me quemo las manos con Santos Cerdán. Es que hace 2 días lo estaban defendiendo. Hace 2 días lo estaban defendiendo. Y ahora resulta, termino. Y con esto termino. Ahora resulta que no, bueno, es que no, esas personas, como decía la vicepresidenta primera del gobierno, esas personas que te has quemado, te has chamuscado, te has incinerado las manos. Hombre. Yo no digo que no haya que hacer mejorar controles en ningún momento. En ningún momento. Y además, es que a la vista estás de acuerdo conmigo en que es muy complicado estas cosas. Sí, pues digo yo que habrá que esperar a ver cómo se ha hecho, cuál es el relato, porque yo también, que conozco el tema internamente, digo, a ver cómo ha sido. Y de verdad que es preocupante. Yo de todas maneras creo, y sí que estoy de acuerdo contigo cuando decías con la democracia en el sentido de la corrupción. A mí me preocupa enormemente. Y sobre todo la gente que hemos estado en la gestión y que no hemos tenido ningún problema y que hemos sabido gestionar bien y que no ha habido ningún tema, hombre, pues claro que nos cae el alma al suelo cuando vemos estas cosas. Y yo creo que hay que ser... es muy doloroso. Yo creo que podremos estar de acuerdo en que es decepcionante. Para todos, Sí, totalmente. Y me da igual que esté el PSOE gobernando ahora. Yo siento una decepción tremendísima porque yo lo he vivido y sé los filtros que hay y que es muy complicado, y además creo en la honorabilidad de las personas. Pero claro, a la vista, los indicios que hay es que claro, y las grabaciones y todo, es que te pone muy difícil el volverte creyente, Vicente. Bueno.
Se nos ha acabado el tiempo, no tenemos tiempo para más. A ver, se ha pasado volando, ¿eh? Se ha pasado volando. Sí, qué rápido. Bueno, es un muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre. A vosotros. Y a todos ustedes pues les dejamos ya con sello riojano. Adiós, buenas noches.